Soy auxiliar de enfermería certificada y trabajé en una residencia de ancianos que llevaba funcionando casi 70 años. Eso significa que a lo largo de décadas, cientos de vidas terminaron dentro de sus muros. Aunque me gustaba mi trabajo y me enorgullecía cuidar a personas en sus últimos días, había zonas del edificio que se sentían cargadas de algo que no podía explicar. Pesadez, silencio y una extraña sensación de ser observada. Hace unos años, una de las salas fue convertida en una unidad especial para personas con Alzheimer, demencia u otras enfermedades mentales. Era un lugar útil para su cuidado, pero para quienes trabajábamos allí, el pasillo se sentía distinto, como si tuviera vida propia. No era por los residentes. La mayoría estaba postrada y eran inofensivos. Era por el ambiente. El pasillo tenía forma de T. En la parte superior estaba el comedor, la puerta que conectaba con el resto del edificio, una salida hacia la terraza para fumadores y el puesto de enfermeras. El tramo largo estaba compuesto solo de habitaciones, y al final, una puerta de cristal conducía a un pequeño jardín enrejado diseñado para los pacientes. El aire acondicionado soplaba de manera irregular y, salvo por ese zumbido, reinaba un silencio incómodo, interrumpido apenas por algún murmullo de los residentes. Esa noche me tocó cubrir sola. El personal era escaso y, por desgracia, a veces había que quedarse con turnos más largos de lo esperado. Estaba cansada, pero más que nada, estaba nerviosa. El área de cámaras estaba justo detrás del puesto de enfermeras y las pantallas mostraban todos los ángulos del pasillo. Siempre les echaba un vistazo, más por costumbre que por sospecha. No había pasado mucho tiempo cuando escuché un portazo. Era la puerta trasera, la que daba al jardín. Se cerraba con un golpe seco, como si alguien la abriera y dejara que el aire la empujara. Me levanté, pensando que tal vez algún residente había salido, pero cuando llegué al jardín, estaba vacío. Revisé cada habitación y todos los ancianos estaban dormidos o inmóviles en sus camas. Volví a mi puesto, pero apenas me senté, el sonido volvió a repetirse. Mi estómago se encogió. Caminé de nuevo hacia la puerta y otra vez no había nada. Lo que me inquietó fue que el cerrojo estaba echado por dentro. Era imposible que alguien hubiese entrado o salido sin que yo lo notara. Aún así, traté de convencerme de que tal vez el viento estaba haciendo de las suyas. Entonces miré los monitores, y ahí lo vi. En la cámara que apuntaba directamente hacia el final del pasillo, de pie frente a la puerta de cristal, había un hombre muy alto. No podía distinguir sus rasgos con claridad, pero sabía que era un hombre, no sé cómo, simplemente lo supe. Su silueta se recortaba contra la tenue luz exterior, inmóvil mirando hacia adentro. Me quedé helada. Ningún residente de esa unidad tenía la capacidad de caminar hasta allí, mucho menos permanecer de pie. Nadie en el pasillo podía ser él. Era imposible. Tragué saliva y lentamente empujé mi silla unos centímetros hasta quedar con vista directa hacia el final. El pasillo estaba vacío, vacío por completo, y sin embargo, en la cámara, la figura seguía allí, observando, como si el monitor mostrara una realidad distinta a la que yo tenía frente a los ojos. Me temblaban las manos. Pensé que la mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Pero entonces ocurrió algo que me convenció de que no era mi imaginación. La figura giró la cabeza, como si supiera exactamente dónde estaba yo, escondida tras el puesto de enfermeras. El corazón me retumbaba en los oídos. Sabía que no podía dejar a los residentes solos, pero cada instinto me gritaba que debía salir corriendo. Respiré hondo y avancé con pasos lentos, como si cada movimiento pudiera desatar algo terrible. Llegué a la mitad del pasillo y me obligué a mirar hacia la puerta. Nada. Solo la luna bañando el cristal. Volví la vista al monitor. La figura seguía allí. Fue en ese instante que comprendí que la cámara no mentía. Lo que fuera que estaba allí no pertenecía a este lado de la realidad. El resto de la noche se volvió insoportable. Los portazos continuaron, intermitentes, sin que nadie los provocara.
Las luces parpadearon en más de una ocasión, y lo peor fueron los residentes. Algunos comenzaron a murmurar palabras sueltas, nombres que no reconocía. Otros lloraban como niños en sueños, como si también sintieran la misma presencia que yo. Cuando amaneció, pedí que me cambiaran de área. Nadie entendió realmente mi súplica. Solo dije que no quería volver a cubrir turno sola en ese pasillo. Desde entonces, cada vez que paso cerca del monitor, no puedo evitar mirar de reojo el ángulo del jardín, y siempre tengo la misma sensación, de que alguien alto y móvil sigue allí esperando. Trabajé durante un par de años en un hospital como personal de transporte. No era un trabajo glamuroso, pero me daba estabilidad. Mi base estaba en el sótano, un lugar apartado donde se clasificaban los suministros y se lavaba la ropa hospitalaria. El sitio siempre fue extraño. Techos bajos, olor a humedad, el eco metálico de los carros de ropa sucia y ese silencio pesado que en la noche podía volverse casi insoportable. Nunca tuve problema en hacer turnos nocturnos, hasta aquella noche. Desde entonces, cada vez que recordaba el sótano, sentía que ese lugar nunca estuvo realmente vacío. Esa noche estaba solo en la base. Mi compañero de turno había subido al piso superior y yo me quedé terminando algunos pendientes. El pasillo parecía interminable, iluminado por fluorescentes que parpadeaban de manera irregular. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido largo y agudo, proveniente del extremo del pasillo, justo al lado del ascensor. Mi primera reacción fue pensar que era mi compañero. Me asomé por la esquina esperando verlo allí, tal vez bromeando, pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Me encogí de hombros y lo dejé pasar. Yo mismo tenía la costumbre de silbar mientras trabajaba, tal vez por eso no me asusté en ese momento. Decidí ir a la sala de descanso. Saqué algo de comida, me senté un rato y traté de relajarme. Entonces, un estruendo me sobresaltó. Un golpe metálico, fuerte, resonando por todo el sótano. Salí corriendo al pasillo y vi algo que aún me cuesta asimilar. Una cama hospitalaria rodaba sola, avanzando torpemente, chocando contra las paredes, como si alguien invisible la empujara. Pensé que mi compañero intentaba asustarme. Lo llamé por radio, pero su voz sonó tranquila desde la cafetería del piso superior. Juró que no estaba en el sótano. No le creí del todo. Estaba seguro de que me tomaría el pelo. Continué mi recorrido y pasé frente a la lavandería. Fue entonces cuando las máquinas, que hasta ese momento estaban apagadas, se encendieron solas. El ruido de los tambores girando llenó el ambiente. Me asomé, esperando encontrar a alguien escondido, pero la sala estaba vacía. Cuando di un paso adentro, todas las máquinas se detuvieron de golpe, dejando un silencio sepulcral. Me quedé paralizado unos segundos, el corazón golpeándome en el pecho. Salí corriendo hacia el ascensor. Mientras esperaba, otro silbido se escuchó, más largo, más claro, y no había duda, no estaba solo. Los estantes del pasillo comenzaron a vibrar. Primero cayó una caja de guantes, luego un paquete de tubos médicos, después pañuelos y cajas de mascarillas. Uno tras otro, los objetos se desplomaban como si una mano invisible los empujara. Los vi con mis propios ojos. No fue un accidente, no fue casualidad. Fue deliberado, como si quisieran mostrarme su presencia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los vellos se erizaron y tuve la certeza de que alguien me observaba. No era la sensación normal de incomodidad, era una presión real, como si unos ojos invisibles me atravesaran desde la oscuridad. El ascensor tardaba una eternidad. Cuando por fin llegó, entré apresuradamente. Fue entonces cuando sentí algo indescriptible. Una caricia fría rozó mi brazo, ligera, como si una mano invisible hubiese intentado detenerme antes de irme. Llegué al piso superior temblando. Corrí hacia la cafetería y encontré a mi compañero allí, relajado, comiendo. No era él. Nunca fue él. Pedí mi traslado poco después.
Lo más escalofriante fue darme cuenta de un detalle que tardé en aceptar. Yo solía silbar distraídamente en el trabajo sin pensarlo. Aquella noche, alguien o algo me devolvió mi propio silbido. Tiempo después, ya en quirófano, participé en una cesárea de emergencia en la que se perdió al bebé. Desde entonces, en los pasillos del hospital, varias veces se escuchó el llanto de un recién nacido cuando no había bebés cerca. Seguridad también lo reportó, y aunque esas historias son inquietantes, nada se compara con la certeza de aquella noche en el sótano. Algo imitaba mis gestos, algo quería que supiera que estaba allí conmigo. Han pasado años desde aquella noche en la sala de urgencias y todavía no encuentro una explicación que me deje tranquilo. He visto morir a tanta gente que puedo reconocer el instante en el que el cuerpo comienza a rendirse. La piel se vuelve cetrina, fría al tacto. La respiración se convierte en un suspiro desigual y el corazón late con un ritmo errático, como un tambor que ya no obedece a ningún compás. Esa anciana tenía todas esas señales. Estaba en el umbral. Llegó en ambulancia, casi sin vida. La hoja que traía consigo era clara. Orden de no reanimar. No había familiares a los que avisar. Nadie que viniera a acompañarla en sus últimos minutos. El hospital estaba a reventar aquella noche, así que tuvimos que dejarla en una cama de la zona de urgencias. No había lujo, no había privacidad, solo el pitido irregular del monitor y la tenue luz amarillenta que siempre hace que los pasillos parezcan más lúgubres de lo que ya son. Yo me acerqué varias veces a comprobar sus signos vitales. Cada vez eran más débiles. Su piel estaba helada y sus labios amoratados. Respiraba con esfuerzo, como si el aire mismo se negara así a entrar en sus pulmones. No había duda, moriría pronto. Apagué la luz principal de la habitación y dejé apenas la lámpara del monitor. Así se sentía más tranquilo el ambiente, casi resignado, como si todos hubiéramos aceptado lo inevitable. Pero una hora después, el aire cambió. Fue sutil, como un escalofrío que recorre la piel sin razón aparente. Algo me obligó a mirar hacia la puerta de la habitación, y entonces lo vi. Ella estaba allí, de pie, vestida, con sus zapatos puestos, con un orden que no se correspondía con la fragilidad del cuerpo que había dejado minutos antes sobre la cama. Ninguno de nosotros escuchó pasos, ni el crujir de la camilla, nada. Simplemente, la mujer estaba en el umbral, observándonos. El silencio que siguió fue sofocante. Todos nos miramos, incrédulos. Una enfermera, más valiente que yo, se acercó a ella para preguntarle si necesitaba algo. La respuesta fue lo que terminó de helarnos. «Tengo hambre». El tono de su voz no era el quebrado de una persona moribunda. Era firme, natural, como si nunca hubiese estado a punto de morir. Sin saber cómo reaccionar, le conseguimos una silla y una pequeña mesa de noche. Alguien bajó a la cafetería y le trajo una bandeja de comida. La mujer se sentó con calma, como si fuese un ritual que había hecho cientos de veces, y devoró cada bocado. La escena era irreal. Afuera, la sala estaba llena de pacientes conectados a máquinas, enfermos luchando por respirar, gemidos apagados, y en medio de ese caos, esta anciana comía como si nada. Reía con algunas bromas, conversaba con el personal, agradecía con educación. Por un instante, parecía una visita normal, como si hubiésemos olvidado que apenas una hora antes la esperábamos morir. Cuando terminó de comer, nos miró con serenidad y dijo: «Estoy cansada, quiero volver a acostarme». La ayudamos a regresar a la cama. Se acomodó como si supiera exactamente lo que venía. Sus ojos se cerraron sin resistencia y 30 minutos después, el monitor emitió esa línea continua que conocemos demasiado bien. Había muerto.
Hasta el día de hoy no entiendo lo que ocurrió. ¿Fue un último arranque de energía? ¿Una ilusión de la mente colectiva? Tal vez, pero no lo creo. Todos vimos lo mismo. Como una mujer moribunda se levantó, se vistió, comió y conversó, para después volver a la cama y entregar su último aliento. Hay quienes dicen que a veces, justo antes del final, el cuerpo tiene un último resplandor de vida. Otros, más supersticiosos, creen que lo que vimos no fue a la mujer en sí, sino algo que vino a buscarla, usando su cuerpo como medio para despedirse. Yo no sé qué pensar, pero desde aquella noche, cada vez que un paciente está en sus últimos minutos, siento que la habitación se llena de presencias invisibles, observando, esperando su turno. Y lo más inquietante es que, cada tanto, escucho un murmullo en esos instantes. Un suspiro que no proviene del paciente, sino del rincón más oscuro de la sala.